Bueno, estamos con Silvia Echarrundo. ¿Qué tal, Silvia? Muchas gracias por venir a la redacción de Público. Encantada de estar aquí en Público con vosotros. Has publicado Solas en el silencio, tu primera novela. La llamas primera novela siempre porque entonces se da por hecho que siempre va a haber una segunda, ¿no? Pues me ha dejado el gusanillo metido en el cuerpo de que tengo que seguir escribiendo, que sí que realmente me gusta, es un sueño cumplido. He sentido, creo que es una de las experiencias más bonitas que he vivido en mi vida, ¿no? La de crear esta novela, y tengo muchísimas ganas de empezar a escribir la segunda, sí. Además, tiene que haber algo también como diferente a lo largo de una vida, ¿no? Dedicada al periodismo, donde todo es en el día y nunca se piensa ni en el fin de semana. De repente ponerte con un proyecto a medio o largo plazo es como otra sensación, ¿no? Primero, fíjate, José, primero ponerte frente al folio en blanco, porque una cosa es que tú hayas querido escribir siempre y otra cosa es, oye, las sensaciones que tienes al enfrentarte a ese comienzo de la escritura. Pero sí, claro, es que el periodismo al final tienes que contar con honradez lo que está sucediendo, y aquí tú puedes crear qué es lo que sucede y además contarlo de la manera que quieras, poniendo primero una trama, luego metiendo algún prejuicio, luego dando un quiebro raro a esa trama principal, alternándola con el pasado. Es otro tipo de experiencia. Puede ser injusto sin que pase, ¿no? Permitirte puede licencias, ser claro. Violento, injusto, puedes romperle el corazón a alguien, puedes recomponerle luego ese corazón hecho añicos. Te permite hacer que los personajes sientan, experimenten sentimientos, ¿no? Y todo eso se lo vas a dar tú. Así que es muy bonito, es muy bonito. Qué bueno. Solas en el silencio, ya en el propio título ya avanzas una de las tesis o de las cosas que quieres, en las que quieres profundizar en la novela. ¿El silencio es cómplice? Sí, el silencio es cómplice y el silencio niega lo que está pasando. Lo entierra debajo de un manto oscuro que hace que, bueno, en este caso la violencia que sufren estas mujeres pues quede apartada. No exista porque no se nombra. Y es probablemente, junto con la violencia que sienten, lo más injusto que les sucede. No es también, pensaba también sobre esta idea que el silencio muchas veces también es miedo, ¿no? Más que complicidad. En este caso, el silencio es un silencio proactivo. Puede venir provocado por el miedo o por la incertidumbre que les provocaría a los vecinos el, oye, ¿qué sucede si de repente denunciamos lo que sucede, ¿no? Pero sea cual sea el motivo que hay detrás del miedo de Solas en el silencio, lo cierto es que es un silencio que encubre y que los vecinos son conscientes de que deberían denunciarlo. Pero el lector tiene la sensación de que les resulta más cómodo apartar la mirada hacia otro lado, pues va a ser un lío, ¿no? No es asunto nuestro, meternos en casa ajena. ¿Y qué? ¿Qué vamos a ganar nosotros, no? Es un silencio cómodo para el que lo mantiene y es un silencio asfixiante para la víctima. Y yo quería que ese silencio lo sintiera el lector. Con la definición de complicidad que haces, también parece que estás hablando de nuestra profesión, ¿no? Bueno, todo aquel que contribuya a silenciar proactivamente un crimen que tenemos delante de los ojos, pues claro, es un cómplice. ¿Cómo te llevas con la exposición? Porque en tu caso, un periodista siempre puede tener un grado de exposición. Yo creo que lo tuyo llega a otro nivel, ¿no? Con un programa de mucha audiencia, en la televisión pública, con muchas críticas continuamente desde varios sectores, desde el periodismo y desde la política. ¿Cómo te llevas tú con la sobreexposición? Pues he aprendido a convivir con ella. Al principio es cierto que me sorprendía un poquito, pero ahora dentro de esta sobreexposición siempre me quedo con las críticas constructivas, intento pasar de largo de las destructivas, y luego la sobreexposición, que muchas veces solo nos fijamos en lo negativo, en las críticas, en los que vociferan en las redes sociales y tal. Lo que a mí me ha dado la sobreexposición es un público que me ha llenado de cariño, tanto en las redes sociales, que quizás se menciona menos, como cuando muchas veces voy por la calle y me dan 2 besos y me dicen: Silvia, encantada de conocerte, veo tu programa todas las mañanas, eres mi compañía. Esa sobreexposición también te da sentimientos y sensaciones muy bonitas. Lo que ocurre que, desgraciadamente, tendemos a hablar solamente de lo negativo, y a veces lo negativo es tan pequeño que resulta anecdótico. Me gusta poner las cosas en su sitio, y yo de esta sobreexposición, ya te digo, José, yo me quedaría con el cariño que recibo, tanto en las redes como en la calle. Qué bueno. Una curiosidad que ahora estaba repasando algunos de tu trayectoria y de tus entrevistas. ¿Cuál es tu entrevistador favorito?
¿Cuál ha sido alguien con quien tú hayas en la carrera periodística aprendido en el sentido de, joder, quiero entrevistar como esta persona? Hombre, Iñaki Gabilondo es un gran entrevistador, Julia Otero es una gran entrevistadora. Son profesionales que saben no solo trazar una entrevista, es decir, a mí me da la sensación de que ellos ya se han hecho esa entrevista en su cabeza antes de ponerla en marcha, sino que son también periodistas que juegan muy bien con los silencios. No hace falta lanzar una pregunta, tener una respuesta inmediata, volver a repreguntar, no hace falta eso. A veces un silencio es más válido y genera un titular mayor y una complicidad mayor con el entrevistado que una pregunta, ¿no? Porque al final manejan la conversación. La entrevista muchas veces parece que es un toma y daca, un yo golpeo y el otro me responde, no. La entrevista es una conversación, lo que ocurre es que tiene como objetivo pues sacar unos titulares que cree el entrevistador que el entrevistado tiene. Y ahí está el arte de poder sacárselos. Justo has mencionado a dos profesionales que ahora mismo en el contexto en el que vivimos cada vez es más difícil encontrarlos, o que incluso que la voz de los periodistas se escuche, ¿no? El ambiente periodístico en este momento de legislatura o de contexto social es irrespirable. Se ha encontrado la fórmula de desactivar a los medios de una manera que encima ni siquiera es con censura, ¿no? Que es creando pseudomedios, que es creando estos espacios que infectan los espacios políticos y los espacios sociales. No sé hasta qué punto lo vives tú con preocupación, el contexto actual. A ver, yo siempre he dicho y siempre mantengo que en este país hay muy buenos periodistas y se hace muy buen periodismo. Pero es cierto que los pseudomedios son esa piedrecita que tenemos en el zapato y que nos recuerdan que tenemos que estar alerta, ¿no? En la importancia que tienen. Porque al final un pseudomedio es una página web que lanza mentiras con la intención de colocar un debate determinado que no existe y que tampoco tiene tanta importancia, pero que bueno, sus objetivos sí los cumple con ese debate en el ámbito social. Es decir, ellos colocan una idea en la sociedad que es una idea podrida, pervertida, pero que le sirve para crear un debate político ficticio, pero que apoyado por otros pseudomedios y por ciertas redes sociales se incendia muy rápidamente. Fíjate, colocar una idea, ese debate originalmente ni tan siquiera estaba en nuestra sociedad, pero lo colocan y son muy exitosos. ¿Por qué? Porque con ese apoyo de pseudomedios y de redes sociales son capaces de expandir la mentira muy rápidamente. No sé si te pasa a ti en tu día a día a la hora de tener que elegir una línea editorial para el programa o tener que elegir contenidos, si tienes que hacer esa criba de decir, joder, es que están consiguiendo meter en el debate nacional cosas que no deberían o que yo no considero relevantes o que son ficticias. Pero ¿no? es que se ve, es que te salta una luz roja de alarma que dices, madre mía, si es que se le ve de lejos. A mí me pasa, yo cubro sobre todo la Comunidad de Madrid y en la Asamblea de Madrid. Los medios que vamos mayoritariamente son medios muy pequeños, de los que llamamos pseudomedios, que a través de las jugadas que hacen con ciertos partidos políticos hablamos de sus comisiones, hablamos de las cosas, de las trifulcas que ellos quieren, y las preguntas en ruedas de prensa son tan breves que incluso a veces no tenemos turno, ¿no? Todo gira en torno a lo que ciertos pseudomedios quieren, ¿no? Imagino que esa en vuestro día a día debe ser también, ¿no? A la hora de elegir contenidos, ir cribando y quitando cosas. Primero es de qué es interesante hablar, porque frente a gente que quiere poner en el debate social o en el debate político una idea que no es interesante, los periodistas sí podemos elegir de qué es interesante hablar. Y hay polémicas estériles que se ven de lejos y que generalmente están promovidas y fomentadas por estas páginas web, por estos pseudomedios, y que son de verdad absolutamente ficticias. No es lo que nos preocupa. Entonces igual no tenemos que hablar de ello. ¿Por qué? Porque no es interesante, porque es mentira. Para mí el error es alargar ese debate que han creado ellos ficticiamente, ponerlo en una tertulia y decir, ¿tú qué opinas? Pero si es que es mentira. Entonces, si yo coloco ese debate que trae un pseudomedio en la tertulia de un programa como La Hora de la 1, le estoy dando credibilidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues podemos hacer algo muy importante, que es no hablar de lo que no importa, que entra dentro de nuestra función periodística, porque lo que no nos resulta interesante, que esta sí que es una función del periodista, no tenemos que tratarlo, sobre todo si es mentira. Por ahí yo creo que podíamos ir atajando un poquitito
estas malas praxis que tienen los pseudomedios. No sé si además, a mí una cosa que me preocupa de todo esto es que ciertos medios que ya considerábamos en su momento bueno, peligrosos o llámalo, sí, que intoxicaban, gracias a este auge que está habiendo de pseudomedios, parece que hay otros que se les empieza a tomar más en serio. Y, o sea, por ejemplo, en mi caso yo lo pienso mucho con OK Diario, que siempre nació como un medio de cloacas y relacionado con intoxicaciones políticas y demás. Pero claro, si ahora aparece The Objective, aparece El Debate, aparecen ciertos medios, estos incluso ahora parecen un poco más serios, ¿no? Eso es casi lo que más me preocupa. Es como pasa en política. Milei es un histriónico que hace que Bullrich sea alguien sensata. Trump hace que Vance, su vicepresidente, sea alguien sensato, ¿no? Parece que estos pseudomedios hacen sensatos a medios que ya de por sí en su momento decíamos, joder, son peligrosos, pero se están normalizando, ¿no? Mira, hay pseudomedios que hacen santos a pseudomedios primigenios, digamos, que ahora nos parecen medios tradicionales, y hay mentirijillas que cuelan algunos medios tradicionales, o mentiras muy burdas, que nos parecen incluso que tienen cierta veracidad, porque nos hemos acostumbrado a titulares de pseudomedios tan burdos, que es que lo otro nos parece que bueno, podría colar. Pero son igual de peligrosos los dos, ¿eh? Tanto la mentirijilla o la gran mentira de un medio con una cabecera tradicional, a la mentirijilla y la mentira burda de un pseudomedio, que es más pequeñito. Peligrosos son los dos, porque los dos son mentiras. Y las dos nos la quieren colocar en el debate. Y tenemos que estar en guardia ante las dos. Lo digo porque muchas veces decimos, "Buah, es que esta mentira ha salido en un medio tradicional". Y hay gente que dice, hombre, es que solo mienten los pseudomedios. No, miente quien miente. Y puede estar ubicado en una cabecera tradicional de un medio de comunicación o puede estar ubicado en un pseudomedio que acaba de llegar. Mentiras son las dos. Sí, no sé si también, por no centrar todo en los medios de comunicación, también como consumidores de medios, yo me incluyo muchos días en el que a lo mejor tu consumo de medios ha sido hacer scroll en Twitter, ver alguna story en Instagram, ver un par de opiniones de alguien y no llegas, en realidad si te paras a pensar dices, no he llegado a hacer clic en ningún medio y me he informado a través de canales muy dudosos y yo reconozco que muchas veces me pasa por el propio agotamiento de una jornada o porque no lo he pensado y sin embargo ya me siento informado, ¿no? También hay una parte de que los consumidores de prensa tenemos que replantearnos, ¿no? Cómo consumimos, ¿no? Imagínate si los periodistas nos podemos llegar a sentir perdidos, ¿qué pueden pensar los lectores? Sobre todo los lectores más jóvenes, que ya porque han nacido y se han criado en un medio de redes sociales, de medios de comunicación donde un enjambre de medios de comunicación donde ya había pseudomedios, ¿qué pueden pensar esos lectores que no tienen una guía, ¿no? Que no se sienten interpelados probablemente ni tan siquiera por el lenguaje que usemos en los medios de comunicación? Pues ese es el gran desafío. ¿Cómo has pensado tú en esas soluciones contra los pseudomedios? ¿Por dónde vislumbras el camino para solucionar este problema? Primero, la honestidad. Los medios tradicionales tenemos que ser honestos y tenemos que ser rigurosos. Y cuando nos confundimos, que nos confundiremos, pues decimos que nos hemos confundido. Ahí no hay ningún tipo de maldad. Luego, yo creo que hay que castigar a quien miente. Hay que castigar la mentira, que no es una figura como la difamación, ¿no? Que sí tiene un correspondiente legal, sino la mentira en sí. Porque hay veces que una mentira no difama, pero es mentira. Y puede provocar mucho daño. Y luego, en tercer lugar, yo creo que ya va siendo hora de que conozcamos quién está detrás de la financiación de los pseudomedios. Pero no yendo a buscar a las administraciones públicas, a ver este ayuntamiento, a ver este gobierno regional, qué partida le ha dado al pseudomedio, ¿no? ¿Cuánto dinero ha dado cada uno por separado? No, que ese pseudomedio, que esa página web sea claro, como somos claros todos los medios de comunicación, y digamos, pues mire, a los medios públicos nos financia esta parte del presupuesto que ponen los ciudadanos y a los medios privados son estos accionistas los que tienen detrás, pero de forma clara, ¿no? Diciendo, oye, y a este medio de comunicación le financia este gobierno regional y este ayuntamiento y este gobierno central y esta otra autoridad
y este ministerio, y que aparezca todo en una lista inteligible, por supuesto, que no nos haga dar 1000 vueltas. Yo creo que eso en un folio lo podemos tener todos muy claro. Pues yo creo que este ejercicio ya está tardando en llegar. Y no entiendo por qué tienen tanto problema los pseudomedios en revelar quién les financia, con transparencia. Sí, ¿Qué podríamos pensar claro. de quiénes son los que les financian? A lo mejor nos llevamos a una sorpresa, ¿no? Claro. No sé, igual sí. Claro. Precisamente el proyecto de Radio Televisión Española desde hace bastantes años está siendo, en audiencias se está demostrando que es una fórmula que funciona y que gusta y que está trayendo público que estaba despegado de la televisión, lo cual está siendo si lo mides en esas claves, es un éxito incuestionable. Sin embargo, está recibiendo críticas, no sé si la habrás leído hoy justo en El Mundo había una crítica hacia Televisión Española en la que se te mencionaba, que me ha hecho bastante gracia, porque se criticaba que en tu contrato habías cerrado el tener plena autoridad en los contenidos, como que encima tener mucha libertad como periodista también era... Una locura. Claro, era un problema, ¿no? Porque... Es decir, que le molesta al diario El Mundo que yo haya pedido por contrato tener libertad periodística. Pues no sé, tendrá que ver cómo actúan sus periodistas. Eso es, ya hay críticas... Que ya la aproximación es para echarse las manos a la cabeza, ¿no? Como hay periodistas que es verdad que exigen tener una libertad. Pues nada, vamos a escandalizarnos un rato. Es que me ha sorprendido sobre todo por la forma en la que encontrar una crítica. Me imaginaba las críticas habituales, pero esta como que no me la esperaba. El exceso de libertad puede ser malo, es una cosa que me ha sorprendido, ¿no? También igual hay medios de comunicación que ya, dada la vuelta a la página varias veces, a la página de críticas contra Silvia Inchaurrondo, pueden decir, pues, a ver qué se nos ocurre. Y busca ahí lo que tengas en el cajón. Y dice, pues mira, ha pedido libertad periodística. ¡No! Vamos a escribir un artículo sobre ella y la criticamos. Pues fenomenal. Yo creo que pudiendo tener tiempo para perderlo, fenomenal. Yo no lo tengo, pero oye. ¿Cuál es el modelo, el pilar de la tele pública, como te lo imaginas? ¿Se parece al que estamos viendo desde los últimos años de apuestas, en algunos momentos con un presupuesto muy alto, también justificado es que la tele es un servicio público que tiene que dar calidad, o tiene que estar más preocupada a lo mejor de contenidos que no tienen cabida en las teles privadas? ¿Cuáles son los pilares sobre los que trabaja la tele pública ideal para ti? ¿En qué se sustentan? Para mí una televisión pública generalista tiene que trabajar sobre dos pilares muy bien asentados. Por un lado, la información honesta y rigurosa, y por otro lado, el entretenimiento. El entretenimiento en sus diferentes vertientes, el entretenimiento en programas magazine, el entretenimiento también a través de las series. El entretenimiento es muy poliédrico y creo que esta televisión pública sí se asemeja al modelo de televisión pública que yo creo que deberíamos tener todos en la cabeza, y que además tiene otros canales pues dedicados específicamente a la información, otros canales dedicados específicamente al deporte, otros canales que sean infantiles, de tal manera que todos los ciudadanos puedan tener un hueco en esa radiotelevisión pública, por supuesto. Sí. Has trabajado en otras televisiones públicas, de hecho en Madrid estuviste 4 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, estuve dirigiendo los informativos del fin de semana en Telemadrid. Fue una experiencia para mí apasionante, apasionante. Pude informar al frente de un equipo maravilloso, de grandes periodistas, y la verdad que tengo un recuerdo extraordinario de esa época. Estuve también en ETV. En los dos toqué actualidad e información, que es básicamente el formato al que me he dedicado, y luego también he trabajado en televisiones privadas. Y a mí me preguntan algunas veces, oye, es que ¿qué cambia, ¿no?, de trabajar de una televisión privada a una pública? Y digo, nada, todas son tele. Es decir, el periodista, ¿no?, yo me pongo delante de una cámara en una televisión pública y delante de una cámara en la televisión privada, y para mí no cambia nada. ¿Cómo va a cambiar las cosas? Y el concepto, en realidad, todas son teles públicas. La financiación luego es bueno, privada, pero... es que esa apreciación me parece muy acertada, porque las televisiones privadas emiten por una frecuencia que es pública. Con lo cual deberían estar, como las televisiones públicas,
plegadas al interés de los ciudadanos, lógicamente, y además deberíamos compartir todos, públicos y privados, al menos un código ético mínimo, por supuesto, y deberíamos tener, pues, los controles en la pública son de sobra conocidos, nosotros trabajamos con muchísima transparencia y creo que también sería deseable lo mismo en las televisiones privadas, por supuesto. Sería deseable en todas, que haya controles, que haya auditorías y, por supuesto, que podamos recibir críticas que nos permitan de forma constructiva crecer. Es que estamos aquí para mejorar un servicio público, yo creo que en esto estamos todos. Claro. Precisamente te preguntaba por tu trayectoria en la televisión pública, porque trabajaste en Telemadrid, que es una televisión muy cuestionada siempre por su funcionamiento, por sus denuncias continuas. Los propios trabajadores que llevan muchísimos años denuncian las complicaciones que tienen para informar. Tú trabajaste en esa época en la que Ciudadanos estaba al cargo de Telemadrid y sí se dice mucho, incluso desde partidos progresistas como Más Madrid y demás, que se notó un cambio en la televisión de Telemadrid bajo la gestión de Ciudadanos, ¿no? Por eso también llegó el decir, bueno, pues esto tiene, desde el gobierno de Ayuso, eso se cortó rápidamente, ¿no? Yo tengo que decir que en Telemadrid he trabajado con absoluta libertad, con absoluta libertad. Y creo que es la obligación, además, de las personas que están al frente de un equipo, que creen un espacio de libertad para el equipo que está trabajando con ellos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues fue una época, si quieres, dorada, muy bonita, porque además se trabajó mucho en la innovación de los contenidos, en la innovación a la hora de contar, en la innovación en los temas, es decir, en una tele local o autonómica en este caso, no solo tienen que entrar temas de política, tienen que entrar esos temas que tocan muy de cerca a los ciudadanos y luego tienen que entrar otros asuntos que condicionan el día a día en su comunidad, en su localidad, en su barrio, y la visión de hacer una tele cercana a lo que sucedía en los barrios de los espectadores, yo creo que hizo que los propios espectadores de Telemadrid cambiaran el concepto que tenían sobre la televisión, porque es cierto que cuando yo llegué a Telemadrid, se tenía un concepto muy negativo de ella, ¿no? A mí me decía mi entorno, pero qué necesidad, me decía, y yo pensé, ¿por qué no? Sí. Ninguna televisión vale menos que otra, todo lo contrario, ¿no? Y había un proyecto además maravilloso, que yo creo que salió muy bien, para que cambiase, digamos, la dinámica y la opinión negativa que había sobre Telemadrid. ¿Cómo ves el proyecto actual de Telemadrid? ¿Ves que se parezca en algo al que tú participaste? No, la Telemadrid que yo veo de vez en cuando no se parece en nada, pero, y esto sí que quiero que quede muy claro, hay profesionales extraordinarios trabajando en Telemadrid. Probablemente no tengan las condiciones para hacer la televisión que a ellos les gustaría, pero hay periodistas muy buenos dentro de ese canal. Y reconocen además con tristeza cuando hablas con ellos en privado que Telemadrid no es el espacio que les gustaría, pero que están supeditados a un gobierno, ¿no? Ese es un poco a veces, ¿no?, el peligro de las televisiones públicas, el cómo la balanza se puede acabar cediendo al lado del poder, ¿no? Bueno, si los propios responsables de los equipos tienen la idea de que una televisión pública tiene que ceder ante el mandato de un político, pues claro, las televisiones públicas acaban así. Pero la clave es que quienes están gestionando esos canales, sean autonómicos, sean locales o sean nacionales, tengan claro que el interés es el de llevar la información más rigurosa y honesta y el mejor entretenimiento al espectador. En una televisión pública se trabaja para el espectador. Si alguien tiene la sensación de que se trabaja para el poder, pues claro, el confundido es él. Sí. Tú has dicho varias veces abiertamente que sabes que estás vetada por el Partido Popular. Bueno, lo sé porque lo ha dicho. Y no es una cosa que, viene más... que haya intuido yo, que me haya imaginado. No, ha dicho y no quiere venir a la hora de la 1. ¿Cuánto? Cosa que es grave, ¿eh? Porque la responsabilidad de un partido político, sea del signo que sea, es también ir a ser entrevistado en la televisión pública. Claro. O sea, forma parte del trabajo. Cuando los ciudadanos tienen que tener claro que cuando un político viene al programa, no es que nos haga un regalo a los espectadores y a los periodistas, es que viene a cumplir con la función que tiene, que es dar explicaciones y rendir cuentas.
En el momento en el que esa idea se pervierte, pues claro, el problema lo tiene quien pervierte la idea. ¿Cuánto crees que durarías en Televisión Española si gana Feijóo unas elecciones generales? Yo creo que esa pregunta no tienes que hacérmela a mí. ¿Pero cuánto intuyes tú que podría durar el programa, tal y como funciona ahora? Yo creo que los políticos inteligentes quieren enfrente a un entrevistador que pueda llegar a ponerles en aprietos, porque un político inteligente crece en la adversidad. Entonces yo creo que a los políticos les interesan los entrevistadores y los periodistas inteligentes. Pues no sé si lo opinas de verdad, ¿no? Hay un libro que se llama De votantes a hooligans, en el que hablan de cómo la crispación política y social siempre crece en España, se centra en España este libro, siempre crece cuando la izquierda está en el poder, o más bien cuando la derecha está en la oposición, ¿no? Y justo en este libro, creo que salió en 2022, hacía un análisis de esos años en los que la crispación volvía a estar en máximos respecto a los últimos años de Zapatero, a los últimos años de Felipe González. No hay datos actuales, pero estoy seguro de que la crispación es mayor ahora que la de hace un par de años, ¿no? ¿Tú notas a la hora de trabajar esa presión cuando gobierna la izquierda o cuando gobierna la derecha? ¿Se nota? ¿En qué? En las presiones que puede sufrir, en cómo se genera la crispación, en si afecta la crispación, si notas que aumenta la crispación cuando gobiernan unos u otros. Es que cuando hablamos de presiones, probablemente los espectadores piensen que es que nos llaman por teléfono un jefe de prensa, un político y tal. A mí eso no me ha pasado. No. Te lo he oído mucho decir, no me sorprende mucho. Pero hay otras formas de presión que son mucho más evidentes, que parece que no son presión. Por ejemplo, a mí me han planteado decenas de preguntas parlamentarias, algunas escritas y algunas orales, con obligación de ser respondidas. Y eso no es una presión que se haga por teléfono, en un cuarto en el que no lo ve nadie, no, esto se hace en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, Vox ha sacado mi fotografía, junto a la de Broncano, por decirlo todo, en una sesión de control al gobierno. Se ha sacado mi nombre en sesiones de control al gobierno. Y se ha sacado mi nombre también en plenos del Congreso de los Diputados. Esto se hace a la vista de todos. Es decir, no pensemos que los intentos de presión se hacen de forma oscura o en privado, que podría haberlos. En mi caso no lo son. No, si en mi caso están todos a la luz pública. Uno va al Congreso de los Diputados, pone preguntas parlamentarias, Silvia Inchaurrondo, y tiene para leer el equivalente al Quijote de la Mancha. Cada una de su padre y de su madre. Que a ver si yo fui... Es que no quiero ser exacta, pero vamos, se me ha preguntado de todo, de todo. Algunas de ellas, de las que más han incomodado, por ejemplo, es porque he usado palabras como asesinato o genocidio en el caso del genocidio que está perpetrando Israel sobre Gaza, sobre Palestina. Esto pasa a la vista de todos. No creas que hay que rebuscar o es que se estará dejando algo. Los partidos políticos, hay partidos políticos que han puesto tweets con mi nombre y apellido criticándome a mí. Uno de los que recuerdo, pues se produjo después de que sacásemos la primera noticia sobre la investigación al novio de Ayuso. No se esconde, está ahí. Lo digo para que cuando los espectadores piensen que los periodistas recibimos presiones, no hace falta que busquen mucho. Sí. Igual entrando en las redes sociales ya encuentran un poco. También, no sé si eso se calificaría como presión, a lo mejor tiene otro nombre, ¿no? A lo mejor es intimidación, ¿no? A lo mejor Hombre, la palabra es más grave, ¿no? Cuando uno en las redes sociales, un partido político, señala a una periodista con una horda de hooligans dispuestos a lanzar un ataque frontal contra esa persona, pues a ver cómo lo llamamos. Pero que no pensemos que esto sucede en privado y que no pensemos que esto solo me sucede a mí. Hay muchos periodistas que se encuentran que esto es su día a día. Pero hay que ver quién lo promueve, porque claro, si tú dices, oye, pues lo promueve un perfil anónimo, pues bueno, tiene la importancia que tiene. Pero ¿y si lo promoviese un partido político, cómo sucede?
o dos. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ahí está. ¿Una ley de medios o de alguna fórmula? Claro, pero la ley de medios afecta a los medios de comunicación, ¿no? Lo sonrojante es que esto lo promuevan partidos políticos. Sí. Has dicho también que, por ejemplo, es verdad que estás vetada en ese sentido, o sea que tampoco te tienes que romper mucho la cabeza, ¿no? Bueno, pero sigue invitadísimo el Partido Popular y, por supuesto, Alberto Núñez Feijóo. Está invitadísimo. Ellos que tomen la decisión que consideran adecuada, pero invitados a este programa lo están, por supuestísimo. ¿Y Abascal o gente de Vox? Pues mira, yo, en el caso de partidos políticos que van contra los derechos humanos, contra los derechos de la mujer, contra los derechos de los migrantes, contra los derechos del colectivo LGTBI, es decir, contra todos los derechos de todos nosotros, yo soy partidaria de no darles voz en un medio de comunicación. Pero es verdad, está esta complicación histórica en los medios de comunicación públicos, al final tienes que tener una cuota, ¿no? Hay como ciertas obligaciones también con los votantes que no han... No, o sea, tiene que tener el tiempo determinado cuando estamos en una campaña electoral, que es un tiempo que está medido y tasado. Un tiempo que, por cierto, no quiso aprovechar Vox en las elecciones generales, en las últimas elecciones generales, porque eso cada partido político decide si lo aprovecha, si no lo aprovecha, se le asigna un tiempo determinado en función de su representación, puede querer agotar todo el tiempo, puede no usarlo, puede usar menos, lo que en este caso Vox no lo usó, Vox no vino. ¿Te llegaron a dar algún motivo? Renunciaron a su tiempo dentro de la entrevista electoral, que es su derecho. Cuidado. Lo digo porque muchas veces decimos, ¿es que tienen que estar representadas determinadas fuerzas? Hay fuerzas que no quieren estar representadas y hay fuerzas que no quieren su tiempo en la televisión, en concreto en la televisión pública, el tiempo que le asigna la Junta Electoral en una campaña electoral dentro de esas entrevistas. Y ya para acabar, con esto que me estás contando, vuelvo a una pregunta que te he hecho antes, ¿no te desgasta todo este... Bueno, ver que hay preguntas parlamentarias sobre ti, entrar en redes sociales y encontrarte todo eso malo, que dices que es menor porque también hay mucho bueno, ¿no? Pero, ¿no llegas a pensar de esto me compensa? Durante un tiempo, José, no entendía muy bien qué estaba pasando. Pero para mí la clave fue entender qué es lo que sucedía, porque en cuanto haces racional lo que te pasa, puedes encontrar una respuesta y puedes tomar decisiones, ¿no? Yo durante muchísimo tiempo me levanté con pseudomedios y con medios de comunicación tradicionales que mentían sobre mí hasta en portada. Es decir, yo llegaba a la tele a las 5 de la mañana y en torno a las 5:15, 5:30 ya tenía un urgente, porque además, ¿no?, mi caso era súper urgente, con una sarta de mentiras, que lo bueno es que están todas firmadas, porque sabremos a quién se le tiene que poner la cara colorada en el futuro. Cuando echamos la vista atrás y vayamos a la hemeroteca, sabremos a quién se le tiene que poner la cara colorada. Pero yo he convivido con esa realidad durante meses. O sea, periódicos de tirada nacional y pseudomedios mintiendo al unísono y, es más, retroalimentándose entre ellos. Entonces yo pensé, ¿pero qué está sucediendo? Que no lo entiendo. Hasta que llegué a la conclusión de que lo que querían es que yo me apartase, pero que tomase la decisión yo. Y en cuanto descubrí que eso es lo que sucedía, ¿sabes lo que dije? Me voy a quedar. Mira, me voy a quedar porque ya he entendido lo que está pasando y entonces me voy a quedar, pero con una sonrisa muy grande, porque estáis perdiendo mucho el tiempo. Pero bueno, fíjate que me acabas de sacar un titular en esta entrevista, que es otra pérdida gigante de tiempo y de espacio en un medio de comunicación, como si no hubiese problemas, qué sé yo, los aranceles, la vivienda, la dependencia, la conciliación, ¿no? Pues con todos esos problemas que hay, tú fíjate que a día de hoy todavía tengo yo un titular. Bueno, es no sé si el precio a pagar, desde luego es muy valiente que queráis hacerlo, el precio de la exposición pública tan salvaje, ¿no? Os convertís casi en agentes políticos simplemente por querer hacer periodismo, ¿no? Nos quieren convertir algunos en algo más, que es lo único que nos gusta ser, que es periodistas. Ahora, yo creo que esto solo se combate de una forma, trabajando mucho, señalando a los que mienten, chico, y haciéndolo con una sonrisa, porque es que si lo que consiguen con todo esto es amargarnos, pues hombre, no habría servido para nada.
No, no, vamos a seguir sonriendo y vamos a seguir trabajando, y al que no le guste, pues le darán algún espacio en algún periódico para que nos siga criticando, digo yo. Desde luego. No, además aquí, en un medio vetado como este, estás en tu casa. Ah, que somos dos vetados. Claro, o sea, no a nivel personal, pero del público lleva años sin tener entrevistas con Almeida o con Ayuso y están súper solicitadas y no se nos conceden, o sea que... Me alegro que lo digas porque luego parece que solo nos pasa a unos. No, o sea, no, que y la además gente en ruedas sepa... de prensa es una cosa que me enerva bastante, suelen decir ellos, nosotros concedemos entrevistas a todos los que nos piden, y siempre pienso, ojalá estar en esa rueda de prensa para poder decir, no es así, no es así. Claro, si se pudiese entrar, ¿no?, que también le pasa a algunos compañeros que están vetados en sedes de partidos políticos, pues... Pues imagínate. Pues nada, Silvi Charrundo, ha sido un verdadero placer tenerte Igualmente, aquí. un gusto estar aquí en público con vosotros. Gracias.